Buenas noches, profesor. He de tomarle la palabra de lo que usted mencionó en la plataforma, en los comentarios que usted me dejó. Así que, pues, voy a corregir ese error y para eso voy a emplearme de la ayuda de un guión, el cual solamente incluye a las preguntas nada más, para que de esa forma no pierda yo la concentración y pueda yo pasar fácilmente de una pregunta a otra. Ok, comienzo por decir ¿qué es un dato simple? Un dato simple es aquel número de tipo ya puede ser real, imaginario o entero, y voy a explicar cada uno. El número real es cualquier número, ya sea entero, decimal o negativo, y no importa pues el tipo que emplee. El número imaginario solamente sirve como complemento en algunas operaciones, determinaciones negativas, en las que tenga que usarse por defecto una ayuda que proporcione este tipo de números. El tipo de número que sigue, si no me equivoco, es el entero. Ajá. No necesita, o sea, no incluye en él los números decimales ni los números negativos. Únicamente números en cuestión ascendente del cero en adelante. Sin tocar ninguno de estos números ya mencionados. Ok, sigo porque es un dato agrupado por intervalos. Un dato agrupado por intervalos es una distribución de frecuencias agrupadas en tablas o datos que sus variables toman su número de variables en excesivo, o sea, muchos números o sea, muchos valores en estas variables. Y ese tipo de variable es continua y se suele dividir en varios tipos de clases. Ok, paso a decir las diferencias que existen entre los datos simples y los datos agrupados por intervalos. Y primero que nada es la organización de cada uno. En los datos simples no hay una organización definida, mientras que en los agrupados por intervalos, como dice, ya están organizados de alguna forma. Ok, la siguiente diferencia vendrían a ser em, sí, las conjunciones, o sea, de que mientras que un tipo de dato es universal, o sea, su organización es universal, el otro tipo de datos es en varios tipos de conjuntos. Los que son en varios tipos de conjuntos son los agrupados por intervalos, y esos vendrían a ser secciones. Y seguiría los tipos de variables que se pueden analizar con los datos simples. Y con tipos de variables yo entiendo por los tipos de gráficas. Y pueden ser las gráficas de barras. Las gráficas de barras, o sea, dentro de un momento hablaré más a detalle de ellas, pero para una breve introducción, nos ayudan para organizaciones estadísticas y sirven para algún tipo de conclusión o organización en algún tipo de empresa. Después seguirían los tipos de variables que se pueden analizar por datos por intervalos, en la cual yo creo que estos son las gráficas de tipo, o sea, de tipo circular, en las cuales se tienen que tomar secciones, secciones divididas en porcentaje y que cada una forme un 100% agrupado. Ok, después pasaría por decir que es el histograma. El histograma es la gráfica de puntos que mencioné anteriormente. Ah, no, la gráfica de puntos no, la gráfica de barras. Y entrando más en detalle en eso, es un tipo de gráfica en un plano cartesiano, en la que el eje X es la unidad de tiempo, la variable de tiempo que se emplea en este dato, y la unidad de Y, bueno, la variable de Y es la que habla más en concreto del dato y o sea, en una cantidad específicamente. Eh, y después seguiría la representación en polígono de frecuencias. Esa vendría a ser la gráfica de tipo de puntos, la cual es muy similar a la de barras, pero esta es más a detalle y tiende a
formar polígonos. De hecho, de ahí deriva su nombre. Y es un poco más fácil de reconocer a simple vista. Después sigue la gráfica circular y, como mencioné, se parte por un 100% representado por un círculo comúnmente, en el que se parte por secciones y una vez partidas esas secciones, si hacemos una suma de todas ellas, da como resultado un 100%. Después, diferencias entre cada una. Primero que nada, el uso. El uso que se le emplea a cada una es distinto al momento de representar un dato u otro dato. Y en segundo, el tipo de dato que va a representar, porque una puede mostrar estadísticas anuales, o sea, en un periodo anual, por ejemplo, mientras que otras estadísticas en un periodo ya establecido, como puede ser las elecciones que acaban de ocurrir el fin de semana pasado, por dar un ejemplo. Ok, y con esto doy por concluida mi exposición. Y espero que sea de su agrado, profesor.